Ahora, ¿qué tiene el apóstol Pablo en mente cuando dice sed llenos con el Espíritu? Esta palabra llenos puede ser usada en dos sentidos diferentes. En el texto original hay dos palabras griegas diferentes. Ambas se traducen como llenos. Una parece sugerir a alguien que ha sido llenado. Si tú tomas un vaso y una jarra de agua y derramas el agua de la jarra dentro del vaso vacío, de tal manera que esa agua llena el vaso, los discípulos en el día de Pentecostés fueron llenados. Esto es, fueron llenados con el Espíritu Santo. El Espíritu entró a morar y su presencia fue manifestada en los creyentes. Esto es comprensible. Pero observa algo. La segunda palabra parece tener un segundo pensamiento adicional. No solo una presencia, sino un poder que se manifiesta a sí mismo a través del individuo que es llenado. No solo mientras el agua fue vertida dentro del vaso vacío, hubo más que eso. Hubo un poder que se manifestó a través de ese vaso, habiendo sido llenado con esa agua. Hay más que solo haber sido llenado con el Espíritu. Hay más que solo un vaso vacío. Más que tú o yo habiendo sido llenados con el Espíritu. Eso es glorioso, eso es maravilloso. Pero hay un lugar en el que no solo somos llenados con su presencia, sino que somos llenados con un poder que se manifiesta a través del individuo que fue llenado con el Espíritu. La palabra es usada para velas que el viento ha llenado. Ahora, el resultado de llenar las velas con viento es que el bote se mueve. Las velas no son en realidad solamente llenadas con el viento cuando el viento simplemente las agita, sino que ellas son, en el mismo sentido, llenadas con el viento cuando el bote es movido y llevado por el viento que está en la vela. En este sentido bíblico, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de la llenura del Espíritu, él no solamente está hablando acerca del Espíritu morando en una persona, sino que él está agregando un pensamiento. Que aquel que mora dentro traslada a quien es llenado a un nuevo curso de acción y produce un nuevo tipo de vida, una vida de poder. Oh, eso es glorioso. Esto, amigos, es parte de nuestro libro, El Espíritu Santo, Enseñanzas de Kathryn Kuhlman. Lo pueden encontrar así en formato físico como en formato digital en Amazon, como en Mercado Libre de varios países y en la página de Editorial Ignio. También lo pueden encontrar en librerías de varios países. Esperemos que lo disfruten y les sea de mucha bendición. La fe, por Kathryn Kuhlman. Se han escrito volúmenes y aún más se ha hablado sobre aquello indefinible que se llama fe. Sin embargo, en un último análisis, realmente sabemos poco sobre el tema. Fe es aquella cualidad o fuerza por medio de la cual las cosas que deseamos llegan a ser las cosas que poseemos. Esa es la definición más cercana de fe que intenta dar la inspirada palabra de Dios. La fe no se puede pesar, ni se puede meter en un receptáculo. No es algo que se puede sacar, mirar y analizar. Uno no puede señalarla con el dedo y decir positivamente, esto es fe. Así como uno no puede describir el tiempo, ni definir la energía, tampoco puede explicar la fe. En el reino de la física se nos dice que el átomo es un mundo dentro de sí mismo. La energía potencial que está contenida dentro de este ínfimo mundo deja perpleja la mente de la persona promedio.
Si usted intenta definir al átomo, se mete en dificultades. Y así pasa con las cosas en el reino del espíritu, especialmente con la fe. Sin embargo, sabemos lo que no es fe. Uno de los errores más comunes es el de confundir la fe con la presunción. Constantemente tenemos que estar alerta contra el peligro de confundir lo uno con lo otro, pues hay una inmensa diferencia entre las dos. Por ejemplo, hay una piedrecita redonda en la playa, pero la playa es mucho más que una piedrecita redonda. Hay millones de piedrecitas redondas y hay miles de millones de granos de arena. Cuando la piedrecita afirma que ella es la playa, le decimos: ¿eres demasiado presumida? Hay muchos que mezclan los ingredientes de su propia actitud mental con un poco de confianza, una generosa palada de egotismo religioso, citan alguna porción bíblica, agregan algo de deseo, luego mezclan todo eso y le ponen la etiqueta fe. Pero no es así. La fe es más que creer, es más que confianza, es más que esperanza, es más que la suma total de todas estas cosas. Y no es ninguna de ellas en particular. Por encima de todo, la fe nunca es jactanciosa. Si es pura fe del Espíritu Santo, nunca obrará en contra de la voluntad de Dios. Una de las principales dificultades es el hecho de que no comprendemos que la fe solo puede recibirse cuando el mismo Dios la imparte al corazón. Usted me hace una pregunta personal. Catherine, ¿usted tiene fe de que será sanado ese cuerpo que acude a usted con cáncer para recibir sanidad? De paso, cuando me llegan peticiones de oración por el correo, la mayoría se refiere a sanidad de cáncer. ¿Tengo yo fe de que se va a producir esa sanidad? Solo la tendré si Dios me la da. Si me pongo de pie a orar por alguien para que le sea sanado el cáncer, y si la fe está acompañando a la oración, esa fe es definidamente un don de Dios. La palabra de Dios enseña que la fe es un don y Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Una de las principales dificultades es el hecho de que no comprendemos que la fe solo puede recibirse cuando el mismo Dios la imparte a nuestro corazón. Usted no puede manufacturarla. Usted no puede estimularla. Puede creer una promesa y al mismo tiempo no tener fe para apropiársela. Pero nos hemos formado el hábito de tratar de apropiárnosla mediante el creer. Y hemos olvidado que creer es una cualidad mental. Si tratamos de conjurar la fe por medio del creer, nos colocamos en el reino metafísico. Repito, nos hemos formado el hábito de tratar de apropiárnosla mediante el creer. Y hemos olvidado que creer
es una cualidad mental, en tanto que la fe procede de Dios. La fe, cuando el mismo Dios la imparte al corazón, es espiritual, es ardiente, es vital, es viviente, palpita. Cuando es impartida al corazón por el Señor, su poder es absolutamente irresistible. Con el corazón el hombre cree para justicia. El creer de corazón es la fe. El credo de la mente no es más que un profundo deseo combinado con asentimiento mental. Esa es la razón por la cual para la mayoría de nosotros la fe es una lucha. Es solo un intento de creer. Puede suceder con toda nuestra lucha que al fin lleguemos al punto en que creemos. Luego nos quedamos perplejos por el hecho de que no recibimos aquello que pedimos en oración. Tenemos que discernir que tal creencia no es necesariamente lo que la inspirada palabra de Dios llama fe. Mateo 17 es un capítulo de contrastes. Sube hasta las alturas y luego desciende hasta las profundidades. Habla acerca de la semilla de mostaza y de montes, de desesperación y de transfiguración. Qué lección la que nos da el Espíritu Santo sobre este gran tema de la fe a través de la inapreciable palabra de Dios. De la cima del monte descendió nuestro bendito Señor, de las puertas del cielo, donde las brisas de la gloria le besaron las mejillas, donde los ángeles envolvieron sus hombros con mantos que habían sido tejidos en los telares de la luz. Descendió del sitio de la Santa Comunión y del estímulo al lugar de la derrota y de la desesperación humanas. Al pie del monte de la gloria estaba el valle de la tenebrosidad, y por él pasaba el sendero de la perplejidad humana. Allí había enfermedad. Estaba allí un corazón destruido y sangrante. Un padre que había encontrado un obstáculo que había destrozado su espíritu y su corazón estaba allí. Ciertamente, allí estaban también los predicadores. Ellos habían aplicado todas las fórmulas, habían reprendido al diablo, habían gritado y habían gemido. Sin embargo, no había ocurrido aquello que pedían en oración. Luego habló Jesús. Oh, incomparables palabras de autoridad. Para él no hubo lucha, no hubo gemido, ni batalla feroz y prolongada que trajera la respuesta a la oración del Padre acongojado. Jesús habló, el diablo huyó. Un muchacho feliz quedó abrigado en los brazos de su padre. Un padre agradecido abrazó a su muchacho y miraba con ojos llenos de lágrimas, de amor y adoración, el rostro del hombre ante el cual habían huido los demonios. Luego habló Jesús. En respuesta a los perplejos discípulos que habían hecho la prueba y habían fracasado, dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¡Qué declaración que salió de los labios del mismo Jesús! Y nada os será imposible. Lo único que necesitamos es fe como un grano de mostaza. Y los montes temblarán de temor cuando nos acerquemos.
¿Comprendemos lo que Jesús estaba diciendo? Declaró que la mínima cantidad de fe que Él pudiera darnos era más grande y más poderosa que la mayor cantidad de poder del diablo. Ahí estaba el David de la fe combatiendo contra el Goliat de la incredulidad. Un grano de mostaza librando una batalla contra un monte. Y la fe siempre gana, pero tal fe solo la da Dios. No se adquiere por obras, nunca se otorga por el hecho de que usted dé una ofrenda, ni siquiera por el hecho de que entregue su cuerpo para ser quemado. Viene de lo alto y es simplemente así. ¿Creían aquellos discípulos? Sí, creían. Creían en Jesús, creían sus promesas, creían en la sanidad divina. De lo contrario, nunca hubieran celebrado tal culto de sanidad divina ese día. Ellos creían exactamente como usted y yo hemos creído en los servicios de sanidad divina. Oraron, pero no sucedió nada. Lo que ellos necesitaban, según Jesús, era fe. No una carretada de fe, sino un poquito, como un grano de mostaza. Eso hubiera sido suficiente. Eso hubiera sido lo único necesario, con tal de que fuera un grano de fe real. Enfrentémonos directamente a este asunto. Con corazón abierto y rendido, pidamos al Espíritu Santo que nos envíe su luz y su verdad y que nos conduzca hacia ese monte santo. ¿No es evidente que cuando hacemos lo que pensamos que es una oración de fe y no sucede nada, tiene que ser que lo que pensamos que es fe no lo es en lo absoluto? ¿Entiende usted lo que estoy tratando de decir? Es simple, sumamente sencillo. Cuando comprendemos la verdad, ya no debemos seguir hora tras hora reprendiendo, mandando, luchando. Cuando hay fe, no hay lucha. Claro que habrá lugar para la intercesión, hay que saber eso, pero cuando la fe de Dios es impartida, la tormenta se desvanece y hay una gran calma y una profunda paz se establece en el alma. El único ruido debe ser el murmullo de la acción de gracias y de la alabanza, porque entonces la plena comprensión penetrará como la aurora en el alma. No fue nuestra habilidad para creer la que hizo que huyera la enfermedad, sino más bien la fe que Dios nos impartió por su misericordia. Podemos creer en la sanidad, podemos creer en nuestro bendito Redentor y en su poder para sanar, pero solo Jesús puede hacer las obras que nos elevarán hasta los montes de la victoria. Recuerde usted siempre, la fe es un don que nos lo da el dador. Que Dios los bendiga.